Buenos días, hoy vamos a ver la presentación del sistema endocrino. Empezaremos por las generalidades. El sistema endocrino produce hormonas. Estas sirven como efectores para regular las actividades de diversas células, tejidos y órganos. Sus funciones son importantes para la homeostasis y para coordinar el crecimiento y desarrollo corporal. El sistema endocrino es similar al nervioso por comunicar información al organismo, excepto que el nervioso es por neuronas y neurotransmisores y el endocrino es por medio de hormonas. El sistema endocrino produce una respuesta lenta y prolongada. La hormona es una sustancia, un producto de secreción de células y órganos endocrinos que va a pasar al sistema circulatorio para ser transportado a las células diana por medio de tejido conjuntivo. Este se le conoce como control parácrino. Algunas células expresan receptores para hormonas que ellas mismas secretan. Este se le conoce como control autócrino. Ahora vamos más específicos, los compuestos de las hormonas. Van a ser esteroides, que son compuestos derivados del colesterol, que son sintetizados y secretados por células de los ovarios, testículos y de la corteza suprarrenal. Proteínas son secretados por células del hipotálamo, hipófisis y glándula tiroides, paratiroides y páncreas, y análogos y derivados de aminoácidos y ácido araquidónico, que son secretados por muchas neuronas y células de la médula suprarrenal. El primer paso en una acción de hormona en la célula diana es la de unión receptor hormonal. Pueden ser de dos tipos. Puede ser receptores de la superficie celular, en el que la interacción con hormonas no penetra en la membrana celular. Se unen a los receptores que están exteriores y una gran de moléculas intracelulares que son llamadas segundos mensajeros. Los receptores intracelulares, que están ubicados dentro de la célula, atrapan a la hormona para producir proteínas nuevas. Todo esto está regulado por mecanismos de retrocontrol, que calculan cuándo debería y cuánto debería ser secretada la hormona. Es como un aire acondicionado que cuando llega a cierta temperatura va a parar y cuando la temperatura regrese va a empezar otra vez. La glándula pituitaria o hipófisis va a encargarse del control endocrino y neuroendocrino de otras glándulas endocrinas. Desempeñan papeles centrales en los sistemas reguladores de retrocontrol. Su estructura va a pesar alrededor de 0.5 gramos en varones y 1.5 gramos en mujeres. Es una glándula endocrina compuesta y tiene dos componentes funcionales, el adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis va a ser la anterior y la neurohipófisis va a ser la posterior. La adenohipófisis se va a dividir en pars o porción distalis, pars intermedia o porción intermedia, pars tuberalis o porción tuberalis. Neurohipófisis, que va a ser la posterior, se va a dividir en pars nervosa y el infundíbulo. Aquí podemos ver el corte histológico del lóbulo posterior y anterior. El lóbulo anterior de la hipófisis o el adenohipófisis. El pars distalis o porción distal tienen forma, tamaño y propiedades tintoriales variables. Se disponen en cordones y nidos con capilares entremezclados. Va a tener 5 tipos de células: lactótrofa, somatrótrofa, corticótrofa, gonadótrofa y tirotrofa. En este corte histológico podemos ver las células acidófilas, basófilas y algunas cromóforas.
Aquí podemos ver las características de los tipos de células. La somatótrofa va a constituir aproximadamente 50% del lóbulo anterior. Su producto o la hormona que va a secretar es la hormona del crecimiento, GH. La lactótrofa va a constituir alrededor del 15 al 20% del lóbulo anterior. Su tinción va a ser basófila, que diga acidófila, y su producto va a ser la hormona prolactina. La corticótrofa va a constituir alrededor del 15 al 20%, va a tener una tinción basófila y va a secretar la propiomelanocortina, que en los seres humanos se fragmenta en adrenocorticotrofina y beta-lipotrofina. La gonadótrofa va a tener alrededor del 10%, va a ser una tinción general, una tinción basófila, y el producto que va a secretar es la hormona fólico-estimulante, FSH, y hormona luteinizante, LH. La tirotrofa va a constituir al menos del 5%, va a tener una tinción basófila y su producto va a ser la tirotrofina. Cuando ya vemos en el cortistológico, como se van a ver, la somatotrofa va a tener un tamaño mediano con una forma ovalada. La lactotrofa va a tener un tamaño grande con una forma poliédrica. La corticotrofa va a tener un tamaño mediano con una forma poliédrica. La gonadotrofa va a tener un tamaño pequeño con una forma ovalada. Y la tirotrofa va a tener un tamaño grande con una forma poliédrica. El núcleo de la somatotrofa va a ser redondeado, central y con un nucleolo prominente. La lactotrofa va a tener un núcleo ovalado en una ubicación central. La corticotrofa va a tener un núcleo redondeado con una ubicación excéntrica. Y la gonadotrofa va a tener un núcleo redondeado con una ubicación excéntrica. Y por último, la tirotrofa va a tener un núcleo redondeado con una ubicación también excéntrica. La pars intermedia. La pars intermedia va a rodear cavidades quísticas. Va a estar entre la porción distal y nervosa. Va a tener células basófilas y cromófobas. En la porción intermedia va a rodear una serie de pequeñas cavidades quísticas, que son restos de la luz de la bolsa de Raschke. Porción tubular. Va a ser una extensión del lóbulo anterior a lo largo del infundíbulo con forma de tallo. Es una región muy vascularizada que contiene venas del sistema hipotálamo-hipofisiario. Las células parenquimatosas están dispuestas en cúmulos o cordones pequeños. En esta región hay nidos dispersos de células pavimentosas y pequeños folículos revestidos con células cúbicas. El lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. No es una glándula endocrina, más bien es un sitio de almacenamiento para las neurosecreciones de las neuronas. Es una extensión del sistema nervioso central que almacena y libera productos de secreción sintetizados en el hipotálamo. Consiste en una porción nerviosa y el infundíbulo, y contiene axones amielínicos y sus terminaciones nerviosas, que van a ser alrededor de 100.000 neuronas neurosecretoras. Los axones forman el tracto hipotálamo-hipofisiario. Van a haber 3 tamaños de vesículas de neurosecreción en las dilataciones de los axones, que son los cuerpos de Herring, que los podemos ver aquí en la segunda imagen, donde están señalados con las flechitas. Van a encontrarse fibroblastos, mastocitos y células gliales especializadas denominadas pituicitos, que es la única célula específica del lóbulo posterior de la hipófisis. Aquí podemos ver las hormonas del lóbulo posterior de la hipófisis, que van a ser principalmente la oxitocina y la hormona antidiurética. La oxitocina va a estar en las somas de las neuronas ubicadas en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, al igual que la hormona antidiurética.
Las funciones de la oxitocina va a ser estimular las células contráctiles que rodean los conductos y los alvéolos de las glándulas mamarias para que se expulse la leche. También estimula la contracción de las células musculares lisas en el útero gestante. La hormona antidiurética o vasopresina, ADH, disminuye el volumen de la orina al aumentar la reabsorción de agua por los conductos colectores del riñón. Disminuye el ritmo de la transpiración en respuesta a la deshidratación y aumenta la tensión arterial al estimular la contracción de las células musculares lisas en la pared de las arteriolas. El hipotálamo. Este está ubicado en medio de la base del cerebro y rodea la porción ventral del tercer ventrículo, como vemos aquí en la imagen marcado. Este coordina la mayor parte de las funciones endocrinas y sirve como uno de los principales centros de control del sistema nervioso autónomo. Algunas de las funciones que regula es la tensión arterial, la temperatura corporal, el equilibrio hidroeléctrico, entre otros. El hipotálamo sintetiza una gran cantidad de productos de neurosecreción, además de la oxitocina y la ADH, hormona antidiurética. Las neuronas hipotalámicas secretan proteínas que promueven e inhiben la secreción y liberación de hormonas adenohipofisiarias. La glándula pineal. La glándula pineal, también conocida como cuerpo pineal o epífisis, es una glándula endocrina con estructura y forma cónica aplanada, con forma de piña, es por eso que se le refiere este nombre. Esta regula el ritmo circadiano, como por ejemplo el de sueño-vigilia, que este tiene relación con la luminosidad. Su ubicación está en la pared posterior del tercer ventrículo, como vemos aquí marcado en la imagen. Vamos a tener que esta se puede dividir en estroma y su tejido funcional, es decir, el parénquima. El estroma es una cápsula de tejido conectivo que invagina en el parénquima y ocupa varios espacios perivasculares. Este tejido conectivo es un engrosamiento de la pía madre y la aracnoides, es decir, la vamos a llamar leptomeninge. Esta misma cápsula es atravesada por los vasos y dentro de ella hay acérbulos cerebrales o arenilla cerebral. Estas son concentraciones calcáreas en la cápsula y el parénquima. Aquí vemos el estroma invaginando en el parénquima y estas bolitas como rojas son los acérbulos cerebrales que, como ya mencionamos, son concentraciones calcáreas. Incluidas en el estroma, como vemos aquí, en el estroma o cápsula de tejido conectivo y también en el parénquima. Dentro del parénquima de la glándula pineal vamos a tener dos tipos celulares, que son los pinealocitos y las células intersticiales. Los pinealocitos están distribuidos en cúmulos o cordones dentro de lobulillos formados por tabiques de tejido conectivo. Poseen un núcleo grande con estructuras profundas y son encargados de la producción de melatonina. Esta cumple una función importante en los ritmos corporales diarios, cuando esta aumenta principalmente en la oscuridad y disminuye con la luminosidad. Aquí podemos ver en la imagen los pinealocitos, que son las células más abundantes del parénquima, a diferencia de las células intersticiales, que estas ocupan aproximadamente el 5% de él y no tienen una función muy definida. Estos cúmulos grandes muy basófilos son los acérbulos cerebrales o arenilla cerebral, que, como ya dijimos, son concentraciones calcáreas dentro del parénquima y en la cápsula del estroma. La glándula tiroides es una glándula endocrina bilobulada que está en la región anterior del cuello, contigua a la laringe y a la tráquea. Se compone de dos lóbulos laterales grandes unidos por un istmo.
Aquí tenemos los dos lóbulos laterales y aquí tenemos el istmo que los une. Cada lóbulo mide aproximadamente 5 centímetros de longitud y 2.5 de ancho, y esta tiene funciones de regulación del metabolismo, productora de proteínas, reguladora de la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas. Bueno, la glándula tiroides también la vamos a dividir pues en el estroma y el parénquima. El estroma es una cápsula de tejido conectivo denso que profundiza en el parénquima. Este forma unos lobulillos irregulares y dentro de los lobulillos es donde vamos a encontrar el parénquima. Es decir, esta glándula va a estar como protegida o encapsulada por todo este tejido conectivo que va a invaginar dentro del parénquima para formar estos grandes tabiques que a su vez van a formar los lobulillos. Estos lobulillos muy irregulares, que es donde va a estar realmente la parte funcional de la glándula, es decir, el parénquima. Bueno, ahora vamos a hablar de este. La unidad funcional del parénquima son los folículos tiroideos. Estos, dentro de ellos tienen la coloide, que es el componente principal del mismo. Dentro de la coloide se encuentra una glucoproteína que es la tiroglobulina, y rodeando a todo este folículo tiroideo vamos a encontrar que tiene un epitelio folicular simple, cúbico o cilíndrico, dependiendo de la funcionalidad que ésta tenga. Bien, esta imagen es muy clara. Aquí tenemos un folículo tiroideo, acá tenemos otro y acá tenemos uno mucho más grande. Este que tenemos aquí es el epitelio folicular, en este caso que es simple cúbico, y esto que está dentro de una tinción más acidófila es la coloide, que se encuentra contenida en el folículo tiroideo. Como ya mencionamos, el epitelio folicular está compuesto por un epitelio cúbico cilíndrico o puede ser cúbico. Este a su vez va a estar compuesto por dos tipos celulares, que vienen siendo las células foliculares o células principales, que se van a encargar de secretar las hormonas tiroideas como la triiodotironina y la tiroxina, u hormonas tiroideas T3 y T4. Aquí tenemos una célula folicular o principales en el epitelio, así como también el otro tipo celular que son las células parafoliculares o células C, que son las encargadas de la regularización y la síntesis de calcitonina. Las glándulas paratiroides son glándulas endócrinas pequeñas. Estas son un par inferiores y superiores y están asociados a la glándula tiroides. Su principal función es la producción de paratormona PTH. Aquí tenemos a las 4 glándulas paratiroides, las superiores y las inferiores. También lo vamos a dividir en el estroma y el parénquima. El estroma es una cápsula que envuelve a estas glándulas de tejido conectivo y es poco denso. Este invagina en el parénquima y forma unos tabiques también de tejido conectivo, en donde se van a encontrar o vamos a poder notar mucho que tienen adipocitos. Estos aumentan con la edad y ocupan aproximadamente el 60 a 70% de la glándula. Aquí vemos en este corte histológico de la glándula paratiroides que tenemos aquí todo el parénquima. Entonces, estas son las invaginaciones de tejido conectivo del estroma o cápsula que lo rodea. Estos que vemos aquí son adipocitos que se encuentran en el tabique. Y estas son células de la glándula
y esos son vasos sanguíneos, vasos fenestrados. En el parénquima vamos a encontrar que sus células van a estar en cordones o cúmulos, y este también va a tener capilares fenestrados. Va a tener dos tipos de células principales. Una, las células principales, y otra van a ser las células oxífilas. Las células principales se encargan de la síntesis del aparato hormona, que ésta se encarga de la regulación y la concentración de calcio y potasio en la sangre. Las células oxífilas son poco abundantes y se encuentran aisladas entre todo el parénquima. Aquí podemos ver un gran cúmulo de células principales, que son las encargadas del aparato hormona, de la síntesis. Y aquí podemos ver vasos sanguíneos, y acá podemos ver células oxífilas, que como vemos están como un poco más aisladas y menos abundantes que las principales. En sí, estos son los dos tipos principales de células de la glándula paratiroides. Como lo dice su nombre, las células principales son muy importantes, por lo mismo por la síntesis de aparato hormona y por las funciones que ésta conlleva. Entre las funciones que podemos mencionar de esta hormona es que actúan sobre el tejido óseo, la excreción renal, la excreción urinaria del fosfato y del calcio, la conversión renal de 25-OH a vitamina D3 y la absorción intestinal del calcio. Aquí tenemos una imagen de todo el mecanismo en cómo interviene el aparato hormona en nuestro organismo, en el tejido óseo, en los intestinos y en los riñones. Ahora hablaremos de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos órganos pares que se encuentran localizados en el espacio retroperitoneal de lo que viene siendo la cavidad abdominal. La glándula derecha es aplanada y triangular, y la glándula izquierda tiene una forma tipo de semiluna. Podemos ver que las glándulas suprarrenales se encuentran cubiertas por una cápsula que viene siendo cápsula de tejido conjuntivo gruesa, desde la que parten tabiques, que son los que se introducen en el parénquima glandular. El tejido parenquimatoso que tenemos es secretor y está organizado en dos regiones que son bien definidas. Tenemos lo que viene siendo la corteza y tenemos la médula. La corteza es la porción secretora de esteroides, que se ubica debajo de lo que es la parte de nuestra cápsula. Y la médula, pues evidentemente es la porción secretora de catecolaminas. Esta viene siendo un poquito más profunda de lo que tenemos a la corteza. Por lo que vemos en esta imagen, tenemos claramente que la corteza viene siendo nuestra parte exterior. Vemos que es lo que los delimita principalmente lo que es la glándula suprarrenal. Y aquí lo que nos importa es la corteza y la médula. La médula la vemos más en la parte del centro y vemos que de hecho tiene una diferente tinción. Esto es lo que nos importa de esta imagen, de este corte histológico. La irrigación. En esta parte de la irrigación, más que nada, es un poquito de anatomía, entonces nos vamos a ir directamente a lo que viene siendo la parte histológica. La glándula suprarrenal se encuentra irrigada por las arterias suprarrenales superior, medio inferior y drenada por las venas suprarrenales. Pero estos vasos forman un tipo sistema. Este sistema consiste en lo que vienen siendo capilares capsulares, capilares sinusoides o corticales fenestrados y arteriolas medulares. Los capilares capsulares irrigan evidentemente la cápsula. Los capilares sinusoides irrigan la corteza y después drenan los sinusoides capilares. Es por eso su nombre. Y las arteriolas medulares atraviesan la corteza y es cuando ingresan en los tabiques y llevan sangre arterial a los sinusoides capilares medulares, que son de los que ya les había mencionado. En esta imagen, pues evidentemente vemos un diagrama de lo que les mencioné sobre la corteza y sobre la médula. La médula tiene una irrigación doble, como podemos ver en esta parte. Una es la sangre arterial desde las arteriolas medulares y la sangre venosa desde los capilares sinusoidales, que ya evidentemente, como podemos ver, ya irrigaron la corteza. Ok, tenemos ahora las células de la médula suprarrenal. Bueno, pues aquí estas células tenemos de diferentes tipos. Tenemos las células cromafines y las células ganglionares, que vienen siendo las principales.
La porción central de la glándula suprarrenal, que viene siendo nuestra médula, está compuesta por el parénquima de células epiteloides grandes y pálidas, que estas células epiteloides grandes y pálidas son las células cromafines. Estas células cromafines, pues, tienen una función tipo secretora. Muchas de estas son en efecto neuronas modificadas, es por eso que ya les mencioné sobre su nombre. También están organizadas en cúmulos ovoides y condones cortos que se encuentran anastomosados. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la imagen de lo que les voy a mencionar ahorita las células ganglionares. Las células ganglionares podemos verlos con una diferente función. Las células ganglionares están presentes también en la médula, pero estos tienen sus axones que se extienden en forma periférica hacia lo que es el parénquima de la corteza suprarrenal. ¿Sí? Es por eso que en esta imagen se los muestro. Aquí podemos ver las células ganglionares que son de diferente función y se encuentran en la periferia. Tenemos ahora lo que es la subdivisión de lo que es nuestra corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal está dividida en 3 zonas según cómo se dispongan sus células. Tenemos la zona glomerular, que es la zona más externa, angosta, que constituye aproximadamente el 15% del volumen cortical. Luego tenemos la zona fasciculada, que es la zona que se encuentra medialmente, es un poquito más gruesa, que constituye alrededor de un 80% del volumen cortical. Y por último tenemos la zona reticular, que bueno, evidentemente es la zona interna, que constituye solo entre un 5 y un 7%, dependiendo de diferentes autores y del libro donde los lees, de lo que es el volumen cortical, pero es más gruesa que la zona glomerular, dada la ubicación que se encuentra más central. En esta imagen, bueno, podemos ver otra vez lo que es la corteza suprarrenal. Aquí, por ejemplo, vemos la cápsula, vemos la zona glomerular que se encuentra un poquito más externa y la zona fasciculada que se encuentra en la parte media. Vamos a hablar, de hecho, uno por uno de cada una de estas zonas. Comenzando principalmente por la zona glomerular, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que vienen siendo sus células. Las células de esta zona glomerular, de hecho, del nombre, el nombre en griego y del latín nos habla de pelota, por lo mismo de que tienen una forma de este tipo. Están dispuestas muy juntas en unos grupos ovoides y columnas que se encuentran curvas, que se continúan con los cordones celulares de la zona fasciculada. Aquí podemos ver que tienen unos núcleos apiñados hipercromáticos, que ya les hablaron de eso un poquito antes en este video. Estas células son relativamente pequeñas y cilíndricas, o también pueden llegar a ser de forma piramidal, dependiendo así que la imagen del corte histológico y de todo lo que estemos presenciando. Bueno, pues la zona glomerular secreta principalmente aldosterona. Esta aldosterona actúa en el control de la tensión arterial. También tenemos que secretan mineralocorticoides, que vienen siendo primarios, como ya les mencioné, llamados aldosteronas, ¿sí? Y tenemos que tienen un retrocontrol, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eso ya viene siendo otra parte de otro tema, evidentemente. Lo que les quiero mostrar en este corte histológico que tenemos aquí viene siendo la zona glomerular. Aquí vemos la división entre la zona glomerular y la zona fasciculada. Podemos ver las diferentes tensiones y podemos ver la manera en cómo sus células se encuentran más organizadas y se encuentran un poquito más juntas. Como podemos ver esta relación, tenemos unos núcleos apiñados que evidentemente necesitaríamos algún otro aumento para poder notarlas. Y pues bueno, es lo que prácticamente quería mostrarles en este corte histológico. Bueno, ahora hablando de la zona fasciculada. La zona fasciculada, cuando nos referimos a sus células, encontramos células grandes y células poliédricas. Su nombre, que es fasciculada, viene del latín, que es fascis, que significa fascículo. Es por eso que tienen este tipo de forma estas células. Bueno, podemos ver que tienen un núcleo esferoidal que se encuentra un poquito más pálido y secretan principalmente los glucocorticoides. La secreción principal consiste en glucocorticoides que regulan el metabolismo de lo que viene siendo la glucosa y de los ácidos grasos. Estas células no pueden producir aldosterona, que es como lo veíamos en las células de la zona glomerular.
Estas para producir glucocorticoides y producen también grandes cantidades de gonadocorticoides, ¿sí? Esto es la diferencia que se encuentran entre unas y entre otras. En la imagen podemos ver ahora sí la zona fasciculada, en la cual podemos ver ya las células que se encuentran un poquito más grandes, con diferentes formas dispuestas en cordones rectos y en cordones largos, tal y como lo podemos ver aquí. Aquí se encuentran los cordones rectos y los cordones largos, y alrededor tenemos las células. Y bueno, por último, para hablar sobre la zona reticular, bueno, la zona reticular, sus células, como en el latín, de reticular, nos hablan de una red. Son notablemente más pequeñas que las de la zona fasciculada y sus núcleos son hipercromáticos. Están dispuestas en cordones que se encuentran anastomosados, separados por los capilares fenestrados. Tienen una cantidad relativamente escasa de inclusiones lipídicas. Se observan tanto células claras como células oscuras. Esta es una principal característica que tienen este tipo de células. Tal y como podemos ver en el corte histológico, vemos células oscuras y vemos células claras. Aquí también podemos notar que se encuentran con menos citoplasma que como lo encontrábamos con las otras tipos de células. Y por último podemos ver que producen glucocorticoides y producen andrógenos, que esta es una característica principal de la cual podemos hablar de las células de esta zona, que es la zona reticular. Ahora les vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el caso clínico del cual nos enfocamos en este trabajo. El caso clínico es un tumor de una hipófisis. Bueno, pues relativamente en este caso clínico, como podemos ver, es un paciente masculino de unos 13 años de edad que era trabajador, aparentemente era sano, pero tenía un cuadro clínico de 3 años de evolución de un aumento de peso y 3 meses de una cefalea universal asociada a unas crisis hipertensivas, ¿sí? Por lo cual se le había dado un beta bloqueador que era 100 miligramos por día. El médico le notó fases de Cushingoide. Cushingoide viene siendo así porque tenemos un síndrome que es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se asocia con los padecimientos que viene siendo en este caso la obesidad centrípeta, rubicundez facial y la adiposidad retrocervical. Es por eso que lo recibió y notó esas fases. Se encontraba hipertenso, podemos ver que se quejaba de importante cefalea, y aquí podemos ver otros detalles que también nos hablan de este síndrome, que es en el fondo del ojo tenía cruces anteriorvenosos y arterias sin hilo de cobre estableciendo un estado de hipertensión prolongada. Aquí lo que nos importa también viene siendo un poquito de la hipertensión. Podemos ver, por ejemplo, también que se realizaron los exámenes de supresión, que en el primero vimos que no suprimió el cortisol, y ya después, aquí lo que nos importa llegar es a la parte histológica. Aquí, por ejemplo, podemos ver al final que dice que se realizó la extirpación por vía transfrontal derecha de un nódulo tumoral blanquecino, cuyo reporte histológico fue un adenoma. Es por eso que este caso clínico podemos hablar de un tumor de hipófisis, que se asocia evidentemente con el síndrome de Cushing. Actualmente recibe este mismo tratamiento de hidrocortisona y testosterona. Ahora vamos a ver, por ejemplo, de lo que nos importa aquí son los cortes histológicos de lo que viene siendo el tumor. Podemos ver el tumor de las células basófilas con núcleos redondos hipercromáticos. Un detalle de estas imágenes, podemos ver que las células hacen un tipo remolino. Este tipo remolino que podemos ver en las distintas imágenes es una característica cuando se encuentran con un tumor, que por ejemplo todas las células se disponen en una forma difusa, no tienen alguna forma específica, y podemos ver también espacios blanquecinos. Esos espacios blanquecinos que encontramos entre la disposición de nuestras células nos hablan evidentemente de un tumor, y es por eso que en este estudio inmunohistoquímico pues salió positivo de que se encontraba con este padecimiento.